Mi nombre es Laura del Río, soy residente de nefrología en el Hospital Universitario Central de Asturias, que es el hospital de Oviedo, y vengo a dar esta charla para Curso Mira Asturias, que tiene como objetivo dar a conocer un poquito esta especialidad, que es la nefrología, a médicos futuros residentes. Entonces, para ello, voy a seguir este esquema que veis aquí. Vamos a empezar con unas generalidades sobre la nefrología, las plazas que se convocan para el MIR cada año, cuál es la formación y las rotaciones del residente de nefrología, en el cuarto punto el perfil de los especialistas y, para terminar, los números con los que se escogieron plaza en las convocatorias anteriores. Entonces, para empezar, la especialidad se llama nefrología y es la especialidad que se encarga del estudio de los riñones, ¿vale? Entonces, se trata todas las alteraciones del riñón, de las vías urinarias, del equilibrio ácido-base, de todas las consecuencias de un mal funcionamiento renal, como es la hipertensión arterial, como es el daño cardiovascular y, por supuesto, todas las pruebas necesarias para ese diagnóstico de la enfermedad renal, como son las técnicas de imagen, las técnicas morfológicas, la biopsia renal y las relacionadas con los accesos vasculares, es decir, para el tratamiento renal sustitutivo, hemodiálisis o diálisis peritoneal, la búsqueda del acceso para esa diálisis y el trasplante renal. Se trata de una especialidad médica. La especialidad que se encarga del manejo quirúrgico del riñón y de las vías urinarias es el urólogo. Entonces, cuando yo digo que los nefrólogos nos dedicamos al trasplante, me refiero a la parte que supone el estudio del receptor de trasplante, todas las pruebas que hay que hacer, el estudio del donante, ver la compatibilidad entre ambos y una vez que hay que entrar a quirófano y extraer el riñón del donante y ponérselo al receptor, eso ya es parte del urólogo, que es el cirujano el que hace todas esas operaciones. Una vez que sale el paciente de quirófano, ya vuelve a pasar a manos del nefrólogo para todo el manejo del posoperatorio y a largo plazo del trasplante, el manejo de la inmunosupresión y el manejo de las posibles complicaciones que pueda haber, como las infecciosas, las oncológicas. Y luego, por otro lado, se trata de pacientes adultos, es decir, los niños que tienen enfermedades renales son llevadas por el pediatra, en concreto por el nefrólogo pediatra. Y la nefrología se puede ejercer tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Las áreas que se integran dentro de la nefrología son estas que os muestro aquí. Por un lado tenemos la hospitalización. En la hospitalización ingresamos a los pacientes que vienen por un fracaso renal agudo y tenemos que estudiar por qué se ha producido y tratarlo. Además, también ingresan en el hospital los pacientes con un brote de glomerulonefritis, por ejemplo, para tratarlos, o en pacientes que vienen para hacer una biopsia, por ejemplo, en el contexto del estudio de una proteinuria. Pero también van a ingresar pacientes nefrológicos, o sea, pacientes trasplantados o de hemodiálisis con otras múltiples patologías. Me explico. Por ejemplo, un paciente trasplantado que tiene una fractura de cadera, es obvio que ingresa en traumatología para que el traumatólogo le opere. Un paciente de hemodiálisis que tiene un infarto ingresa en cardiología para que cardiología le haga el cateterismo o todo lo que le tenga que realizar. Pero luego hay unas patologías que están ahí como un poquito ahí entre nadie, que suelen ingresar nefrología. Por ejemplo, un paciente de hemodiálisis que viene con una fiebre, o un paciente que viene con una diarrea, un paciente trasplantado que viene con una neumonía, etc. Entonces, eso te permite también el manejo de gran patología. Luego está la unidad de hemodiálisis. Dentro de la unidad de hemodiálisis tenemos dos áreas: la área de hemodiálisis de pacientes crónicos y el área de hemodiálisis de pacientes agudos en el hospital. Entonces, la unidad de hemodiálisis de pacientes crónicos son aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal terminal, que necesitan un tratamiento renal sustitutivo, como en este caso han elegido la hemodiálisis y vienen a dializarse
lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábados en el turno de mañana, de tarde o de noche, esos son los turnos que tenemos, y vienen de forma crónica a dializarse allí. Entonces ahí el nefrólogo, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues por un lado les prescribe la diálisis, la dosis de diálisis, la duración, la heparina que necesitan, bueno, todo eso. Por otro lado también vigilan pues la tensión, el manejo de la anemia, el manejo del metabolismo calcio-fósforo, del potasio, bueno, todas esas cosas. Y luego la unidad de hemodiálisis de agudos es una unidad que está en el hospital y se dedica a... ahí están los pacientes que inician de forma aguda hemodiálisis, ya sea de forma temporal, pues un fracaso renal agudo en anuria que necesita por lo que sea dializarse pero que luego va a salir, o pacientes que empiezan para luego seguir, o pacientes que están en el hospital ingresados por otras causas y no pueden estar en la unidad de crónicos, bueno, pues por su gravedad o por alguna cuestión. Luego tenemos la unidad de diálisis peritoneal. En la diálisis peritoneal se evalúan los pacientes que quieren hacer diálisis peritoneal, se les informa y se evalúa a ver si realmente se puede hacer la técnica en esos pacientes, porque como sabéis hay una serie de contraindicaciones que no nos permite tener a todos los pacientes en esta modalidad de diálisis. Y una vez que se ha implantado el catéter y que quieren empezar la técnica, se les enseña, se les hace el entrenamiento. Y luego el seguimiento posterior en las consultas para adecuar las dosis de diálisis y lo mismo para ajustar el resto del tratamiento y de las posibles complicaciones que pueda aparecer. Luego tenemos la consulta externa de nefrología. La consulta de nefrología general, por decirlo de alguna manera, es la puerta de entrada de la mayoría de los pacientes al servicio de nefrología. Tenemos pacientes que nos deriva el médico de cabecera de esta atención primaria o alguna otra especialidad porque ve una alteración analítica, por ejemplo, un aumento de la creatinina o una aparición de una alteración del sedimento urinario o una hipertensión, entonces nos lo derivan para que lo estudiemos. Entonces, los principales motivos de consulta en la nefrología general son los dichos: la insuficiencia renal, tanto el estudio como el seguimiento posterior, la hipertensión, el estudio de las litiasis, bueno, y todo como ejemplos. Dentro de las consultas externas de nefrología tenemos la consulta ERCA, que significa enfermedad renal crónica avanzada. Un paciente que tiene una insuficiencia renal, cuando va avanzando y llega a un determinado punto, lo enviamos a esta consulta, que es un poco especializada, donde tenemos a los pacientes y prestamos especial atención a todas las complicaciones que producen la insuficiencia renal, como pueden ser la anemia, el metabolismo calcio-fósforo y, sobre todo, esta consulta, por algunos llamados de prediálisis o pretrasplante, es efectivamente por eso, porque es donde se preparan los pacientes para la terapia renal sustitutiva. Se les informa de las diferentes modalidades y se les prepara para ir a esa modalidad. Y luego, por último, tenemos la consulta de trasplante renal, que es aquella en la que evaluamos a todas las personas que quieren realizarse un trasplante renal, ¿no? Personas que necesitan, y hacerles esa serie de pruebas y una vez que están trasplantados, todo el seguimiento posterior. Entonces, si me preguntáis cómo es un día normal de trabajo de un nefrólogo, bueno, pues lo primero depende de dónde esté trabajando. No es lo mismo estar trabajando en un hospital de tercer nivel, en un hospital grande, en un hospital de referencia, porque va a tener todas estas áreas. Entonces, como es más grande y tiene más personas trabajando ahí, va a tener personas que se dedican a la hospitalización, otras a diálisis, otras a la peritoneal, otras a la externa, otros al trasplante. En cambio, si estamos en un hospital comarcal, en un hospital más pequeño, es probable que haya áreas de la nefrología que no tengamos. Por ejemplo, igual no todos los hospitales de España tienen diálisis peritoneal ni tienen trasplante. Son equipos más pequeños y, por lo general, todos los nefrólogos pasan la planta, pasan la diálisis y está un poco más unido todo. Luego hay otro sitio donde puede trabajar el nefrólogo, que es un centro privado de diálisis. Para que me entendáis, es como una unidad de hemodiálisis de crónicos que está fuera del hospital, suele ser de ámbito privado o concertado. Entonces ahí tenemos a pacientes que van a dializarse de forma crónica y necesitan ahí un nefrólogo, pues lo mismo, para que les paute la sesión de diálisis, les ajuste la medicación y les vaya viendo semanalmente a ver cómo van evolucionando. Os pongo aquí dos enlaces.
el primero de la Sociedad Española de Nefrología y el segundo de la Sociedad Americana, donde podéis entrar para ampliar información. Si ponéis en el buscador senefro.org, entráis en la página de la Sociedad Española de Nefrología, la SEN. En este menú de aquí arriba, si le dais a formación, os aparece un desplegable donde el primero es la guía de formación especialistas en nefrología. Entonces, si queréis entrar, ahí pone toda la información que necesitáis si estáis interesados en la especialidad. Y también deciros que acaban de colgar hace unos meses un vídeo un poco explicando cómo es un poco la especialidad, que se llama La nefrología es tu futuro, y os invito a verlo, que está muy bien. Pasamos a hablar las plazas convocadas en el MIR de nefrología. Como veis en este gráfico, se muestra aquí la evolución de las plazas a lo largo de los años. Hasta el año 2002-2003 había poquitas plazas, pero a partir del 2003 se está manteniendo más o menos constante, en torno a 80 y pico, 90 plazas convocadas cada año. Comparada con otras especialidades, son pocas plazas porque solo hay 1 o 2 residentes por año y no todos los hospitales tienen residente de nefrología. En cuanto a la formación y rotaciones del residente de nefrología, bueno, como en otras especialidades, la metodología docente es una metodología de formación continuada. Es decir, el residente tiene que ir adquiriendo poco a poco responsabilidades, pues ver enfermos, pasar planta, hacer historias, hacer sesiones, primero más supervisado por el adjunto y luego menos supervisado, de una forma continuada. No es que haya un examen cada cierto tiempo, como ocurre con la carrera. En cuanto a los objetivos específicos de la especialidad, por un lado tenemos los contenidos teóricos, que bueno, pues son todos los que conocéis, que aparecen en todos los temarios de nefrología. Se estudia la fisiología renal, la exploración funcional renal, con técnicas diagnósticas como el mapa, las técnicas de imagen, las técnicas de biopsia, los trastornos hidroelectrolíticos, el estudio de la lítesis renal, por supuesto la hipertensión arterial, todas las nefropatías, ya sean tubulares, intersticiales, las que ocurren en las enfermedades metabólicas y sistémicas, las hereditarias, las vasculares, las glomerulares. También se estudia lo que ocurre en el riñón en el embarazo, y en el caso de las enfermedades hepáticas, el estudio del fracaso renal agudo, la insuficiencia renal crónica, el tratamiento sustitutivo de la insuficiencia renal avanzada, que como sabéis es la diálisis, tanto la peritoneal como la hemodiálisis, y el trasplante. Y luego todo el estudio del trasplante renal, con sobre todo el manejo de la inmunosupresión, el estudio de inmunosupresión y demás. Y luego, como especialistas en nefrología, también hay que tener un conocimiento de las enfermedades más comunes relacionadas con la patología renal, como son las enfermedades cardiovasculares, algunas digestivas más importantes, endocrinas como la diabetes, las infecciosas. Y en cuanto a contenidos prácticos de la especialidad, bueno, pues como en otras especialidades, aprender a hacer una historia clínica, la exploración, pruebas funcionales, y ya más específico de la nefrología, la realización de la biopsia renal y interpretación de la misma, es decir, saber leer la anatomía patológica de una muestra renal, la realización de ecografías, interpretar las pruebas de imagen, sobre todo de ecografías renales, y como técnica terapéutica, el abordaje vascular, que es la colocación de catéteres venosos centrales para la hemodiálisis. Como sabéis, el mejor acceso para la hemodiálisis es la fístula. Pero bueno, eso requiere que lo haga un cirujano, requiere un tiempo, pero cuando necesitamos un catéter por la urgencia o porque no podemos hacer una fístula, hay que recurrir al catéter. Bueno, pues ese catéter lo coloca el nefrólogo. También la colocación de catéteres peritoneales, manejar las diálisis y otras técnicas de depuración sanguínea, como puede ser la féresis terapéutica y la diálisis peritoneal en todas sus variantes. Por supuesto, el manejo del trasplante renal y, bueno, técnicas de reanimación cardiopulmonar lo pone ahí también como parte de la formación del residente. En cuanto al calendario de rotaciones, os pongo esto que está extraído del programa oficial de la especialidad de nefrología, pero aquí, como todo, se va a ir adaptando a las características y peculiaridades de cada centro.
Cuando uno empieza la residencia de nefrología, inicialmente está de 1 a 2 meses en su propio servicio, en nefrología. Y esto es para tener una primera toma de contacto con el servicio, conocer a la gente, saber dónde están las cosas y enterarse un poquito de cómo va eso. Luego salimos por ahí a rotar, como digo yo, por el mundo, por especialidades afines y complementarias, ¿no? Para adquirir todos esos conocimientos que necesitamos para luego ir a lo nuestro, ¿no? Como son una rotación por medicina interna, ¿no? Por enfermedades infecciosas, por la cardiología, por endocrino, por la UBI y por atención primaria. Y luego por urología, anatomía patológica y diagnóstico por imagen. Esto, bueno, pues es así como un poco electivo. Yo en mi caso roté por urología y por radiología. Todo esto nos va a llevar el primer año y un poquito del segundo año. Después de esto ya nos vamos a nuestro servicio, a la nefrología. ¿Y por dónde vamos a rotar? Bueno, pues por todas estas unidades que decíamos que formaban la nefrología, ¿no? La hospitalización, la hemodiálisis, la peritoneal, trasplante renal, consulta externa, y luego aquí hay otro apartado de laboratorio, unidad experimental u otro centro, que son las rotaciones que se hacen a otros servicios dentro de España o incluso fuera de España. Puede pasar que yo me vaya a rotar, o sea, que yo vaya a hacer la residencia de nefrología a un centro, por ejemplo, que no tenga trasplante renal. No pasa nada. Cuando me toque rotar en trasplante renal, me iré esos 5 meses que me corresponden a un hospital donde sí que lo tenga. Y ya está. En cuanto a la investigación, bueno, pues en nefrología, por supuesto, se puede investigar y yo diría que como residentes debéis investigar. Hay que hacer sesiones clínicas, revisiones bibliográficas, hacer trabajos prospectivos y retrospectivos, es decir, hacer cosillas, ir asistiendo a congresos, ir mandando cosas a congresos, ¿no? Pósters, comunicaciones orales para ir familiarizándonos con el tema de la investigación. Y, por supuesto, sería ideal iniciar e incorporarse a una línea de investigación. En el cuarto punto vamos a hablar del perfil de los especialistas y los motivos para la elección de la especialidad. Bueno, este es el apartado yo creo que más subjetivo de toda la charla, porque los motivos por los que elegir o no elegir la especialidad, pues al final es algo muy, muy personal, ¿no? Al final cada uno según sus preferencias y según sus gustos, pues va a elegir una cosa u otra. Pero bueno, esto está sacado de encuestas realizadas a profesionales, y entonces decían que bueno, que habían elegido nefrología porque era una especialidad poco conocida y despertó su curiosidad. Otros porque les era especialmente motivador el tratar pacientes con trastornos severos, ¿no? Entonces, bueno, esto, como os digo, es muy personal, pero si yo tuviera que destacar los aspectos de mayor interés en la especialidad, destacaría, en primer lugar, que es una especialidad muy optimista. Tenemos otros órganos que, lamentablemente, cuando fallan, por ejemplo, me estoy refiriendo al hígado, al corazón, cuando fallan, poco tenemos que ofrecer al paciente, ¿no? O le trasplantamos o poco más. En cambio, en la nefrología, afortunadamente, tenemos la diálisis. Tenemos un paciente con una enfermedad renal terminal, pero podemos decir, mira, no te preocupes, tenemos la hemodiálisis, tenemos la diálisis peritoneal, tenemos el trasplante. Entonces, en ese sentido, el hacer que personas que inicialmente tenían esa enfermedad tan grave, ¿no?, como es la enfermedad renal terminal, que luego les inicies en la diálisis y tengan una vida relativamente normal, pues al final es muy optimista y es bonito, ¿no? Por otro lado, es una especialidad que porque cuando se afecta el riñón afecta a otros órganos y viceversa, hace que necesites un manejo muy integral del paciente. Y aparte, por lo que os digo, hay pacientes que ingresan en nefrología que no necesariamente tienen una enfermedad renal, como es el caso del trasplantado con la neumonía, ¿no? Entonces hace que tengas una visión muy global de los pacientes y que manejes un montón de patología y no solo estés ahí centrado en la urea y en la creatinina. Entonces eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Hay personas que prefieren centrarse en un único órgano y está genial, pero bueno, eso también, claro, es cuestión de gustos.
Otra cosa que me parece muy interesante es que, aparte que es una especialidad médica con ese manejo muy global, muy integral del paciente, también tiene su parte de intervencionismo, lo cual lo hace también una especialidad muy dinámica, ¿no? Que te pueda salir un poco de los diagnósticos diferenciales y las historias, ¿no? Que te puedas ponerte a poner catéteres, hacer ecografías, es salirte un poco de la rutina y está muy bien. Y luego también destacaría que los pacientes de nefro son pacientes muy crónicos. Daros cuenta que cuando diagnosticamos un paciente de insuficiencia renal crónica, ese diagnóstico ya les va a quedar para toda la vida. O sea, de una insuficiencia renal crónica nadie se cura. Lo único que puede hacer eso es o quedarse más o menos quieto o progresar. Entonces, vamos a ir viendo a los pacientes a lo largo de los años en la consulta externa de nefrología. Luego, cuando llega un punto que avanzan, van a pasar a la consulta ERCA, esta que os decía, ¿no?, de enfermedad renal crónica avanzada. Luego, si sigue progresando, van a entrar en diálisis o se van a trasplantar. Es decir, que van a pasar un montón de años de su vida alrededor siempre de nefrología, ¿no? Entonces, al final, ese continuo relación con el nefrólogo hace que se establezca ahí un vínculo médico-paciente, pues también muy, muy intenso. Y entonces, bueno, pues eso a mí como persona que elegí la medicina, ¿no?, por esa parte humana, pues también me parece también muy gratificante, ¿no?, esa confianza que al final te acaban depositando por tantos años que llevas con ellos. Como aspecto menos valorado de la especialidad, también hay cosas negativas. Yo destacaría el hecho de que es una especialidad desconocida. Si preguntamos fuera del ámbito del hospital, la gente tiene muy claro lo que hace el cardiólogo, lo que hace el neurólogo, pero no lo que hace el nefrólogo. Es una especialidad muy desconocida. Entonces, a veces resulta un poquito frustrante, ¿no?, que no sepan a qué te dedicas, intentas explicar y tampoco parece que te entiendan muy bien. También es verdad que dentro de la medicina no es que sea desconocida, sino que me da la sensación de que en la carrera pasa un poco desapercibida. Y claro, vosotros ahora mismo la visión que tenéis de la nefrología es de haber preparado el MIR. Bueno, pues oís nefrología y lo que os suena es el diagnóstico de las glomerulonefritis, el cuadro de la hiperpotasemia ese dichoso que no hay quien se lo aprenda. Entonces, claro, eso tampoco es la nefrología, eso no es realmente así como es. Entonces, claro, yo creo que es un poco desconocida y no está nada de moda, y yo creo que son muchos factores los que influyen, y uno de ellos es eso, que igual pasa un poquito desapercibida por la carrera, no queda uno con los conocimientos muy bien puestos, y cuando llega al MIR, pues al final le resulta muy difícil. Entonces, obviamente que nefrología hay que estudiar, pero es que hay que estudiar como hay que estudiar en cualquier otra especialidad. Luego, cuando te vas haciendo con ello y vas viendo muchos pacientes con hiperpotasemia, al final el diagnóstico diferencial de las hiperpotasemias te sale igual que cualquier otro, ¿no? Y luego, otro aspecto que yo diría que es un poco negativo, también todo esto tiene la cara y la cruz, el hecho de que sean pacientes crónicos, que sean pacientes que llevan muchísimos años con esa insuficiencia renal, hace que estén muy debilitados, que tengan una afectación multisistémica, y bueno, pues que al final, pues eso, tratas con pacientes muy, muy deteriorados, y eso pues a veces pues es un poco complicado, ¿no? Entonces, si tuviéramos que decir las habilidades importantes en nefrología, bueno, pues ya está un poco dicho, ¿no? Pues, por supuesto, la habilidad de trabajar con el paciente y con la familia y tener siempre una actitud empática, la perseverancia a la hora de aplicar tratamientos a largo plazo, pensar en el tratamiento de la hipertensión. En el momento que pones la pastilla a un paciente, ya eso es bastante difícil quitársela, ¿no? Y luego, por supuesto, pues saber tener una visión global del paciente. Los retos para afrontar el futuro, bueno, pues las consideraciones éticas y los costes económicos, ¿no? Un poco a quién dializamos, a quién no, hasta dónde empezamos a dializar a los pacientes. Lo mismo pasa con el trasplante, podemos trasplantar a todos, ¿no? El mayor conocimiento de la genética y la biología molecular, desarrollo de nuevos mejores tratamientos para los problemas renales, refinamiento de material tecnológico, perfeccionar las técnicas de trasplante de riñón. Es decir, todavía hay muchos retos para afrontar en la especialidad y bueno, pues estamos en ello, ¿no?
Entonces, los consejos que yo os daría si estáis pensando en elegir nefrología, lo primero es que busquéis varios hospitales, ¿no?, que tengan nefrología y que vayáis a hablar con los residentes, porque al final solo vais a saber cómo es la residencia en ese sitio si vais a hablar con gente directamente de allí. Y luego, ¿qué es lo que hay que preguntar? Bueno, hay que preguntar si tienen todas las áreas estas que os digo dentro de la nefrología. ¿Quiere decir que no puedo irme a un hospital donde no tenga todo? Pues obviamente no, porque luego tú te puedes hacer las rotaciones que necesites, ¿no? Eso no te tiene por qué condicionar. Hombre, yo creo que sí que sería bueno que lo tuviera todo, porque así desde el principio lo ves todo, ¿no?, y incluso en las guardias, pero no es imprescindible. También hay que preguntar cómo está organizado el servicio, ¿no? Porque si tenemos a un grupo de personas, de nefrólogos en cada zona, pues eso va a condicionar también cómo sean las rotaciones. También es importante que sepáis cómo son las guardias y desde cuándo se hacen, ¿vale? Hay algunos sitios donde se hace guardias desde R1, hay otros sitios donde se hacen a partir de R2 y dependiendo de sitios, pues en algunos casos estás con un adjunto las 24 horas del día. En otros estás hasta determinada hora y luego el adjunto se va a su casa, y en otros sitios incluso estás todo el rato tú solo, no solo, sino con el adjunto en su casa, con el busca localizado, que en cualquier momento tú le llamas para lo que necesites. También dentro de la guardia de nefrología, ¿qué es lo que suele hacer? Que eso es otra cosa que la gente pregunta mucho. Bueno, pues por un lado, como os digo, en los hospitales están las unidades de diálisis de crónicos. Entonces, si hay algún problema en esa diálisis, pues que un paciente necesita algo, una receta, o se pone malo por lo que sea, o tolera mal la diálisis, o hay que cambiar algo de la diálisis, van a llamar a la guardia de nefrología. Luego, todos los pacientes que tenéis ingresados, pues en algún momento se pueden poner malos o pueden necesitar algo como en cualquier otra planta. Pues eso también iría a la guardia de nefrología. Otras veces te piden desde otros servicios, personas que tienen ingresadas a su cargo por otras cuestiones que necesitan una valoración por el nefrólogo, pues por una tensión que se controla mal, por un fracaso renal agudo, una hiperpotasemia. Esas son las tres más frecuentes, las tres interconsultas más frecuentes que suelen pedirte otros servicios. Y, por supuesto, pues las urgencias, ¿no? Desde urgencias te pueden llamar por una valoración de un paciente que se va a ir para casa o que va a ingresar en otro servicio, o un paciente que necesita ingresar en nefrología, pues bien porque tiene un fracaso renal agudo, o porque es un trasplantado con fiebre, o bueno, lo que sea. Y luego, por otro lado, está la guardia de trasplante. Es decir, en algunos sitios hay aparte una tercera persona que está para lo que es el trasplante, lo que es la alarma de trasplante. La alarma de trasplante es cuando tenemos disponible un órgano para donar. Normalmente lo de las alarmas es para, normalmente no, es para donantes cadáver. Cuando aparece un posible donante, por ejemplo en la UBI o donde sea, se crea la alarma de trasplante. Entonces lo primero es evaluar ese donante, a ver si es válido para el trasplante. Pues una serie de criterios, ¿no?, de edad, un montón de cosas. Y luego, en función de eso, se busca en la lista de receptores, de posibles receptores, ¿no?, en la lista de espera de trasplante, se buscan los que sean más compatibles y dentro de ahí, pues los que tengan más urgencia, pues por mayor tiempo en diálisis, porque estén peor, porque tengan mejor compatibilidad o menor. Y entonces ahí llamas a determinadas personas para que vengas al hospital, les haces las analíticas, le haces la prueba cruzada para ver que no sean incompatibles y luego ahí seleccionas a los que vas a trasplantar. Bueno, todo eso se llama alarma de trasplante renal. Entonces, lo que os digo, puede haber una persona, un adjunto específicamente para eso, o puede ser que la propia guardia de trasplante, la propia guardia de nefrología, se encargue de ello. Entonces, también es interesante saberlo, si ya desde el principio vais a estar familiarizados con esto o no. También tenéis que preguntar cuántos residentes hay por año, ¿no? Porque ya os digo que suelen ser o uno o dos. Y, por supuesto, es importante saber cuáles son las competencias del residente. Es decir, en ese hospital el residente pone catéteres, el residente hace biopsias, el residente se encarga de la alarma, todas esas cosas. Y, por supuesto, si tenéis posibilidad de investigar.
Esto, bueno, son las características de la personalidad del nefrólogo, que, bueno, en realidad esto es un poco repetir lo mismo. Y pasando al último punto, aquí se muestran los números con los que se escogieron plaza en convocatorias anteriores. Este gráfico es incluyendo plazas privadas que requieren conformidad, y este de aquí es excluyendo las plazas privadas que requieren conformidad. Entonces, bueno, vamos a ver este que excluye las plazas estas privadas. Aquí vemos a lo largo de los años el número menor con el que se escogió la especialidad, que vemos que es muy variable. En el año 2011 un 16, luego un 125, este último año el número 29 escogió nefro, y aquí el número mayor con el que se escogió plaza, que vemos que, pues bueno, son bastante altos, en torno a 5.000 y pico, pero bueno, vemos que últimamente como que tienden poco a bajar. Esta es otra forma de verlo, yo creo que es un poquito más gráfica. Aquí es el número máximo y el número mínimo, ¿no? Este es el rango intercuartílico, y vemos que parece, ¿no?, como que tiende un poquito a bajar. De cualquier forma, hasta un 4.000 vais a poder escoger nefrología si queréis sin ningún problema. Esta es otra forma de verlo. Aquí el año, el número de plazas, el mínimo, el máximo. Como veis, son números pues bastante, comparado con otras especialidades, iguales, pues un poquito alto. Es por eso, porque no está tan de moda como otras especialidades, no es de las que primero sacaban ni muchísimo menos. Y aquí se presentan según los hospitales, o sea, según los distintos hospitales. No sé si lo podéis ver, pero arriba están los hospitales de Madrid, Barcelona, bueno, también está la FE de Valencia. Es decir, que históricamente estos son los hospitales en los que primero se escoge las plazas y que antes se acaba. ¿Por qué es esto? Bueno, porque tradicionalmente siempre, vamos, tienen mucho prestigio, son hospitales grandes, son servicios grandes, donde hay muchas líneas de investigación, hay muy buenos adjuntos, donde se publica mucho. ¿Quiere decir eso que si me cojo un hospital de abajo voy a salir peor formado? Pues para nada, porque al final el éxito de una residencia está en el trabajo que le ponga cada uno, ¿no? En lo que uno estudie cuando llegue a casa, en lo que uno se ponga a investigar, ¿no? A publicar, a mandar cosas a congresos, y que si estoy en un hospital que está flojo en no sé qué, pues me voy a rotar a otro sitio y al final compenso. Entonces, yo creo que a la hora de elegir plaza hay que tener en cuenta muchas cosas, pero no solo este numerito de aquí. Tener en cuenta que al final la residencia son 4 años, que en ocasiones puede resultar un poquito complicado, un poquito duro, las guardias, los pacientes, a veces hay líos con los familiares, y bueno, pues al final llegar a casa y poder, pues no sé, también ver a amigos, a familia, pues al final es algo que también uno necesita, ¿no? Entonces yo creo que hay que escoger, por supuesto, con la cabeza, pero bueno, también teniendo en cuenta otra serie de cosas, por supuesto. Entonces, con esto más o menos he terminado. Espero que haya quedado claro un poquito lo que es la especialidad. Mucha suerte con la elección y nos vemos pronto.